en los versículos del 36 en adelante aparece este relato donde nos confronta, ¿verdad?, con esa historia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, versículo 36, le dijo: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ya habían ido 2 veces, ¿verdad? Ya habían sucedido 2 viajes misioneros. Por todas aquellas ciudades. Ahora iban a hacer un tercer viaje. Ahora vuelven. Este es el segundo viaje. Este es el segundo, ¿verdad? Este es el segundo. Okay. ¿Y qué sucede ahí? Entonces, y Bernabé, este hombre con un corazón estimulante hacia como lo había otro, comprobado. quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién era este Marcos? Había estado con ellos es un sobrino de Bernabé. ¿Es y había el mismo estado, Marcos, escritor? que escribió, pues, presumiblemente el mismo que escribió el Evangelio. El Marcos que está después de Mateo para los nuevos en la fe. Mateo Marcos, ¿qué? Así es, que escribe el relato del Evangelio. Pastor, no sabemos mucho sobre Marcos, ¿verdad? No hay sobre mucho su Marcos, historia. pero posiblemente llegó a ser ayudante de Pedro, y esto lo decimos extra bíblico, ¿verdad? No está en el relato de la que Biblia. escuchó de Pedro, ¿verdad? Todas las historias porque de Cristo. la manera en que él presenta el relato lleva la personalidad de Pedro en acciones constantes, y Pedro habla también. Entonces, ese es para otro episodio. Así es. Entonces, durante el primer viaje misionero, cuando comenzaron determinadas tribulaciones por causa de la predicación de la palabra, este muchacho, que es una persona joven, se acobardó y regresó donde su mamá. Wow. Y ahora Bernabé quiere llevarle. Dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, en el primer viaje habían llevado a Marcos para que los acompañara, pero llegaron a un momento donde Marcos se acobardó. No resistió y dijo, no sigo. del ministerio y decidió... Hermano, ¿qué tipo de pruebas estarían atravesando Pablo y Bernabé en sus viajes? Sí, persecución. Sí, ahí sucedieron varias, incluso que querían apedrearles en determinado lugar. Imaginémonos la predicación del Evangelio al mundo gentil, el paganismo. Entonces, en determinado lugar creían que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio, ¿verdad? Los dioses eran naciones muy idólatras y muy entregadas también a los pecados sexuales, ¿verdad? Así es. Algo que cuando Pablo habló al rey, creo que fue Agripa, ¿verdad? Sobre la consagración y cómo abstenerse. Dice que rápidamente él cerró las puertas el hombre, y a las palabras de Pablo se alarmó. Así es. ¿Cuánto odio por la tendría? exigencia del Evangelio también. Yo creo que Marcos tal vez no sabía lo que se estaba enfrentando. Era demasiado joven. Quizás demasiado joven. El punto está, y cuando uno visualiza de alguna manera la controversia que se produce entre estos dos hombres de Dios, es interesante que ellos mantienen la perspectiva de no mirar al otro como un enemigo, sino de discutir un asunto manteniendo la cordialidad de ellos, ¿verdad?, como siervos del Señor. Pero uno se imagina a Bernabé diciendo: vamos a llevar a Marcos. Y a Pablo decir: ya lo llevamos la otra vez. A ver, pongamos que yo soy Pablo, tú eres Bernabé. ¿Por qué quieres llevar a Marcos? Es joven, hay que darle una oportunidad. Pero nos abandonó en el primer viaje. Es cierto, pero quién sabe si la próxima oportunidad, si lo animamos un poquito, él puede llegar a ser más fiel, más constante. Yo estoy seguro, Bernabé, de que nos va a defraudar otra vez, y seguramente en un momento crítico. Pablo, no sea radical. Yo creo honestamente que si hubiera sido yo, hubiera actuado como Pablo. Yo quizás hubiera actuado como Bernabé. Me gustaría actuar como Bernabé. Me hubiera gustado actuar como Bernabé, pero soy sincero. Creo que hubiera hecho como Pablo. No, Marcos, estás desechado para siempre. Y el punto llega aquí. Hay un desacuerdo tal. Es decir, cada uno está tan definido en su postura. Pero no rompió. Sin romper, como es natural, la relación. Pero lo interesante es que deciden sencillamente separarse. En lugar de separarnos, vamos a multiplicarnos. Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero cada uno tomando
a otro. Ujú, ujú. Y Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Marcos. Hubo un desacuerdo grande, ¿verdad? No, Sí. no fue una discusión de 5 minuticos, fue algo que estaban apasionados por eso, porque de una manera u otra imagino que querían seguir juntos, pero no se pusieron de acuerdo al final y tomaron caminos distintos hacia la geografía, pero no, Así es. no en el propósito. No espiritualmente, ni en el propósito de Dios, ni se enemistaron, personalmente. Ese es el Exacto. problema que veo con muchas personas, muchos cristianos que aman una enseñanza con tanto celo que digamos que desprecian a otros hermanos que piensan de una manera distinta, Así es. no sobre temas tan fundamentales Así como es. que Cristo es el Señor, como que la salvación es a través de la fe, sino temas, por ejemplo, estamos hablando en estos días sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Exacto. Son temas que son de la escatología, son temas que hay un cierto misterio en la palabra porque Dios lo ha permitido así. Sin embargo, no podemos enemistarnos unos a otros, y yo he visto mucho siempre en los comentarios en mis videos y también en otras personas que dicen, llaman a otros que piensan de una manera distinta, hijo del diablo, falso maestro, y no actúan como estos hombres de Dios. Creo que Así es. la madurez, esto es una enseñanza entre tantas que estamos dando aquí, la madurez en Cristo nos hace, cuando son temas así, simplemente seguir amándonos, respetándonos, compartiendo juntos y teniendo en cuenta, en inglés dice, we agree to disagree. Nos ponemos de acuerdo en no que no estar de estamos de acuerdo. acuerdo. Y son cosas que son irrelevantes muchas veces a la salvación. Qué madurez de Bernabé y de Pablo. Cada uno llevó uno entonces. Así es. Es interesante porque en la postura de ellos, digamos, si pensamos en los tiempos antiguos, Abraham y su sobrino Lot, cuando llegan a tener, es decir, Dios les bendijo tanto que los pastores de ambos estaban en Y discordia. estoy seguro que Dios lo permitió que fuera así lo de Pablo y Bernabé para que siguiera expandiéndose. De alguna manera, Los dos eran dinamitas así fue. tremendas. Yo lastimo algo profundamente. Y no lo digo, bueno, tengo que explicar por qué lo digo. En el capítulo 16, el autor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, ya aparece en el relato en primera persona, perdón, en la primera persona del plural, es decir, hasta este momento él ha estado narrando la verdad, la historia, pero ya aquí Lucas se incluye en el versículo 11 dice, zarpando pues de Troa, vinimos. ¿Qué sucede? Que Lucas viene con Pablo y nos perdemos el relato de las cosas que Dios hizo por medio de Bernabé y de Marcos. O sea, Lucas fue uno de los nuevos convertidos, un médico que comenzó entonces a caminar con Pablo. Y ahora va con Pablo. Junto con Silas, ¿verdad? Así es. Marcos no estaba entonces en ese grupo. ¿Marcos se fue con quién? Con Bernabé. Con Bernabé. Es decir, Bernabé le da la oportunidad a este joven. Sí. ¿Verdad? Ya sabemos que llegó a ser el autor del Evangelio Bernabé y un ayudante de Pedro. Trabajo misionero sí. con Marcos. Pero nos perdemos lo que Dios hizo por medio de ellos, no porque no hicieran nada, sino porque Lucas está acompañando ahora acompaña a Pablo. Y no narra lo que sucede después con Bernabé y Marcos. Después. Pero hay una respuesta bíblica para saber quién tenía la razón. ¿Cuál de los dos? Cuando Pablo escribe su última carta, segunda a Timoteo, es la carta donde Pablo dice, bueno, pues yo he acabado mi carrera, ya yo terminé. Sí. Terminé mi carrera. No me digas eso, hermano, todavía no te nos vayas. y en esta carta, capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Es interesante que este recién convertido que Pablo llevó consigo también, ¿verdad? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo que me es útil para el ministerio? No era que era inútil y que no se podía, no los podía acompañar porque los iba a defraudar otra vez. Bueno, aquí está Pablo. Después de años de servicio al Señor, ya esperando, como él decía allí,
¿verdad? Que su carrera había terminado y solamente esperaba la corona que le daría el Señor, juez justo. Dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y aquí está Pablo diciéndole, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Wow. Entonces, fue inútil en un momento determinado, a causa de su juventud o de su falta de entrenamiento. No estaba preparado aún. Pero es interesante cómo vemos a Bernabé aquí. Cómo tomamos a alguien que ha fallado. Diamante bruto. Para convertirle en alguien de utilidad para la obra del Señor. Podríamos deducir que lo mismo que hizo Bernabé con Saulo, quizás lo hizo con Marcos. Lo llevó a través de una vida de crecimiento. De un proceso. Y ahora vemos a un Marcos que es útil para el ministerio. Así es. De este muchacho a quien Bernabé pudo decirles, fallaste la primera vez, pero vamos adelante. Vamos adelante, vamos a rehacer la historia, vamos a reescribir nuestra historia. Nos equivocamos, fuimos inútiles hasta ayer, pero vamos a hacer una historia distinta en el Señor. Y le da la oportunidad. Cuán estimulante pudo haber sido para Marcos, para su progreso espiritual, tener a alguien que le dé... Que confiara en él. Otra vez. Sí. Otra vez. Qué interesante, pastor. Qué interesante. Creo que esta cualidad de Bernabé se parece mucho a la de Cristo. A una de las tantas cualidades de Cristo que debemos imitar. Me recuerda cómo Cristo le dio otra vez una oportunidad a Pedro. Así es. Después de que lo negara 3 veces y Cristo, lleno de amor y misericordia, otra vez le dio una oportunidad, así como le dio una oportunidad a la mujer adúltera. Ya la gente, los judíos iban a lapidarla, pero Cristo le dio una segunda oportunidad. Así es. A Pedro le dio una segunda oportunidad. Creo que todos nosotros hemos sido testigos de que Cristo también a nosotros nos ha dado no segundas oportunidades, terceras, cuartas y enésimas. Así es. Pero nos cuesta a nosotros darle oportunidad entonces a otro. Y ahí está. La misma misericordia que hemos recibido, que podamos compartirla con otros. Se dice que